En un cementerio silencioso, una multimillonaria encuentra a una camarera llorando ante la tumba de su hijo. Junto a la joven, un niño con ojos idénticos a los del fallecido hace que su corazón se acelere. Curiosa y desconfiada, inicia una investigación que desentierra secretos enterrados durante décadas. Pero la verdad que emerge amenaza no solo su imperio, sino también todo lo que creía saber sobre sí misma. La fina lluvia de noviembre caía sobre Buenos Aires como un velo grisáceo, transformando la ciudad en un cuadro melancólico. Elena Tavares estacionó su Mercedes negro frente al cementerio de la Recoleta, apagó el motor y permaneció inmóvil por unos instantes. 3 años. Ya habían pasado 3 años desde que su mundo se desmoronó de una forma que ninguna fortuna podría reconstruir. Sus dedos apretaron el volante con fuerza antes de finalmente abrir la puerta y enfrentar aquel ritual solitario que se repetía cada mes de noviembre. El sonido de sus tacones resonaba por el camino de piedras mojadas. Elena caminaba con la postura erguida de siempre, aquella que intimidaba a ejecutivos en salas de reuniones y hacía retroceder a la competencia. Pero allí, entre las tumbas y el silencio pesado de la tarde lluviosa, su armadura parecía pesar más de lo normal. Sostenía un ramo de lirios blancos, las flores preferidas de Rafael. Cuando giró en la alameda que llevaba al panteón de la familia Tavares, Elena se detuvo abruptamente. Su corazón se aceleró. Había alguien allí. 2 figuras, de hecho. Una mujer joven, negra, vistiendo un uniforme sencillo de camarera debajo de un abrigo fino empapado, estaba arrodillada frente a la tumba. A su lado, un niño pequeño, no más de 3 años, sostenía su mano mientras miraba la lápida con curiosidad inocente. Elena sintió una oleada de indignación. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban allí, invadiendo su momento privado de luto? Avanzó con pasos firmes, lista para exigir explicaciones, pero entonces sucedió. El niño giró el rostro en su dirección y Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esos ojos, verde esmeralda, intensos, inconfundibles, eran los ojos de Rafael. Los mismos ojos que ella había contemplado desde el día en que él nació, los ojos que había heredado de su abuelo paterno, una característica rara en la familia Tavares. La joven mujer percibió la presencia de Elena y rápidamente se levantó, limpiándose las lágrimas del rostro con el dorso de la mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados, revelando que lloraba desde hacía algún tiempo. Tiró del niño hacia ella, un gesto protector que no pasó desapercibido para Elena. Por un largo momento, las 2 mujeres se miraron en silencio, separadas solo por unos metros y por un abismo de preguntas no formuladas. La lluvia seguía cayendo, leve pero persistente, marcando el compás de aquel encuentro imposible. Elena fue la primera en romper el silencio. Su voz salió más temblorosa de lo que pretendía. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? La joven tragó saliva, sus hombros tensos. Podría preguntar lo mismo, señora, pero creo que ya sé la respuesta. Usted es la madre de él, ¿no es así? La voz de ella tenía un suave acento caribeño, pero había firmeza en su tono. Elena sintió una mezcla de confusión y rabia creciendo en su pecho. Claro que soy la madre de Rafael, y exijo saber quién es usted y por qué trajo a esta criatura aquí. La joven respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Mi nombre es Marina. Marina Santos. Yo trabajaba en la cafetería cerca de la Universidad de Buenos Aires donde Rafael estudiaba. Nos conocimos hace 4 años. Y este, señaló al niño, es Miguel. Él tiene 3 años. Elena sintió que el mundo giraba. No, eso no era posible. Rafael nunca había mencionado a ninguna Marina, ninguna relación seria, mucho menos un hijo. Ella lo habría sabido. Ella siempre supo de todo en la vida de su hijo, o al menos creía que lo sabía. Usted está mintiendo. Elena disparó, su voz adquiriendo el tono cortante que usaba en negociaciones difíciles. Mi hijo nunca me habló de usted, y si hubiera un hijo, yo lo sabría. Marina no retrocedió. Sus ojos encontraron los de Elena con una intensidad sorprendente para alguien tan joven.
Con todo respeto, señora, usted no sabía muchas cosas sobre la vida de su hijo. Rafael tenía sus motivos para guardar el secreto. Y sí, Miguel es hijo de él. Basta con mirar los ojos del niño. Elena miró nuevamente a la criatura, que ahora se escondía detrás de las piernas de Marina, intimidado por la tensión en el aire. Los ojos verdes la observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Era imposible negar el parecido, pero admitir aquello significaría admitir que había fallado como madre, que había un pedazo entero de la vida de Rafael que ella desconocía. Si lo que dice es verdad, Elena habló lentamente controlando cada palabra. ¿Por qué nunca buscó a la familia Tavares? ¿Por qué aparece solo ahora? Marina soltó una risa amarga. ¿Buscar a la familia Tavares? ¿Usted cree que no lo intenté? Justo después de que Rafael se fue, fui a su empresa. Fui interceptada en la recepción. Dejé recados. Nadie nunca me devolvió la llamada. No fui yo quien desapareció, señora Tavares. Fue usted quien nunca quiso escuchar. Elena sintió una punzada de algo que podría ser culpa, pero rápidamente la apartó. No tenía tiempo para sentimentalismos. Necesitaba respuestas, pruebas, algo concreto. ¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo? ¿Partida de nacimiento? ¿Prueba de ADN? Marina dudó por un instante y Elena lo percibió. Había algo allí, algún secreto. Tengo lo que necesito tener. Marina respondió evasivamente. Miguel es hijo de Rafael y yo lo he cuidado desde que nació. Eso es todo lo que importa. No es todo lo que importa. Elena replicó dando un paso adelante. Si esta criatura es realmente mi nieto, entonces tiene derechos. Tiene derecho al apellido Tavares, a la herencia, a una vida digna. Y usted, una simple camarera, ¿cree de verdad que puede darle eso a él? Las palabras salieron más crueles de lo que Elena pretendía, pero estaba luchando contra un torbellino de emociones. Marina, sin embargo, no se inmutó. Al contrario, sus ojos se entrecerraron y levantó la barbilla. Miguel tiene amor, tiene cuidado. Tiene a alguien que se despierta de madrugada cuando tiene pesadillas y que trabaja el doble para garantizar que nunca pase necesidad. Eso, señora Tavares, no se compra con dinero. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Elena miró a Marina con nuevos ojos, percibiendo que no estaba tratando con una oportunista asustada, sino con una mujer que no retrocedería fácilmente. Esto cambiaba todo. Necesitamos hablar. Elena dijo finalmente, su mente ya trabajando en estrategias. De forma civilizada, con abogados presentes, mandaré a mi asistente a contactarla. Marina negó con la cabeza lentamente. No será tan simple así, señora Tavares. ¿Usted cree que puede aparecer ahora, después de 3 años, y simplemente asumir el control? Las cosas no funcionan así. Elena sintió que la rabia volvía. Soy la abuela de esta criatura. Tengo derechos, y yo soy quien crió a Miguel desde el primer día de su vida. ¿Quién tiene derechos aquí? Marina tomó al niño en brazos, protegiéndolo de la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. Vamos, mi amor, es hora de irnos a casa. Mientras Marina se alejaba con Miguel en brazos, Elena se quedó parada, el ramo de lirios aún en la mano, observando a las 2 figuras desaparecer entre las tumbas y la neblina. Su corazón latía acelerado y su mente ya estaba trabajando. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Elena Tavares no durmió esa noche. Sentada en su oficina privada, en el 23º piso del edificio Corporaciones Tavares, observaba las luces de Buenos Aires por la ventana panorámica mientras su mente trabajaba sin descanso. El encuentro en el cementerio había sacudido sus certezas de una forma que no experimentaba hacía décadas. Desde que construyó su imperio, Elena siempre supo exactamente cómo lidiar con cada situación. Pero aquella mujer, aquella Marina Santos, y principalmente esos ojos verdes del niño, habían despertado algo que ella no podía controlar. Al amanecer, Elena ya había convocado a Mauricio Andrade, su asistente personal desde hacía 15 años, para una reunión urgente. Mauricio llegó a las 6 de la mañana, encontrando a su jefa ya impecablemente vestida, con una taza de café negro en la mano
y esa mirada que él conocía bien, la mirada de quien estaba a punto de declarar la guerra. Necesito que contrate a los mejores investigadores privados que pueda encontrar, Elena dijo sin rodeos, entregando a Mauricio una hoja con las pocas informaciones que tenía sobre Marina. Quiero saber todo sobre esta mujer. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Historial de empleos, antecedentes penales, deudas, relaciones. Todo. Y principalmente, necesito saber sobre esta criatura. Quiero confirmación de paternidad, partida de nacimiento, registros médicos. Mauricio examinó la hoja. Sus cejas se alzaron ligeramente. Esto tiene que ver con Rafael, ¿verdad? Elena no respondió, pero el silencio fue respuesta suficiente. Mauricio conocía a su jefa lo suficiente como para no hacer más preguntas. Me encargaré de esto personalmente, señora Tavares. ¿En cuánto tiempo necesita la información? Lo más rápido posible. Quiero un informe preliminar para mañana. En las 48 horas siguientes, Elena apenas salió de su oficina. Canceló reuniones importantes, ignoró llamadas de socios de negocios y se dedicó exclusivamente a pensar en el próximo paso. Cuando Mauricio finalmente regresó con el informe inicial, Elena lo devoró con los ojos, absorbiendo cada detalle. Marina Santos, 27 años, natural de Cartagena de Indias. Huérfana desde los 17, sin registros de educación superior. Trabajó como camarera en 3 establecimientos diferentes en los últimos 5 años, incluyendo la cafetería cerca de la Universidad de Buenos Aires. Historial financiero simple, sin deudas significativas ni patrimonio, ningún antecedente penal. Vive en un apartamento alquilado en el barrio de La Boca. Elena frunció el ceño. ¿Y la criatura? ¿El niño, Miguel? Mauricio dudó, y Elena inmediatamente percibió que había algo mal. Aquí se pone interesante, señora Tavares. No existe partida de nacimiento registrada para una criatura llamada Miguel Santos en los últimos 4 años. Tampoco encontramos registros médicos de parto o vacunación. Es como si la criatura no existiera oficialmente. ¿Cómo que no existe? Elena se levantó bruscamente. Todos los niños necesitan ser registrados. Es obligatorio. Lo sé, y es exactamente por eso que es extraño. O está usando un nombre falso para la criatura, o hay algo muy irregular en esta situación. Los investigadores sugirieron que tal vez la criatura nació fuera del país, o que Marina asumió la guarda de forma irregular. Elena sintió una mezcla de triunfo y preocupación. Si no había documentación legal, eso significaba que tenía una ventaja, pero también significaba que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Continúe investigando, ordenó. Quiero saber dónde nació esta criatura y por qué no hay registros, y quiero vigilancia discreta. Necesito saber con quién se encuentra Marina, dónde va, qué hace. Mauricio asintió con la cabeza y salió, dejando a Elena sola con sus pensamientos. Tomó la foto que guardaba en su mesa, la última foto de Rafael antes de que él se ausentara de su vida. Un joven apuesto, de ojos verdes brillantes y sonrisa confiada. ¿Dónde me equivoqué, hijo? Elena susurró a la foto. ¿Por qué nunca me lo contaste? Pero Rafael no podía responder, y Elena sabía que necesitaba seguir adelante. Era una mujer de acción, no de lamentos. Y si aquel niño era realmente su nieto, ella haría lo que fuera necesario para traerlo a donde pertenecía, a la familia Tavares. 3 días después, Mauricio trajo nuevas informaciones, y esta vez su expresión estaba aún más preocupada. Señora Tavares, tenemos un problema. Anoche Marina Santos se encontró con alguien en un café en Palermo, Soho. Un hombre de mediana edad, bien vestido. Los investigadores tomaron fotos e hicimos el reconocimiento facial. Elena tomó las fotos que Mauricio colocó sobre la mesa. Un hombre elegante, de cabellos grises, conversando intensamente con Marina. ¿Quién es él? Roberto Fonseca, abogado tributarista, socio de uno de los mayores estudios de abogados corporativos de Buenos Aires, especialista en derecho de familia y causas de derechos civiles. Ya ha representado a diversas personas en procesos contra grandes empresas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una camarera simple no tendría acceso a un abogado de ese calibre, mucho menos recursos para pagarlo. ¿De qué hablaron?
No pudimos captar la conversación, pero el lenguaje corporal sugiere que era algo serio. Y hay más. Esta mañana, el estudio de Fonseca presentó una petición preventiva en el Tribunal de Familia. Están solicitando una medida de protección para impedir cualquier intento de remoción o alejamiento de la criatura de su tutora legal actual. Elena sintió que la rabia crecía en su pecho. Aquella mujer se había anticipado. Estaba jugando ajedrez mientras Elena aún creía que estaba jugando damas. ¿Cómo consiguió contratar a Fonseca? Él cobra una fortuna. Es exactamente lo que nos preguntamos. Los investigadores están tratando de descubrir quién está financiando esto. Pero hay una cosa más, señora. Marina no está sola. Fuimos a identificar otros contactos suyos en los últimos días. Se encontró con una periodista de La Nación, Patricia Méndez, conocida por sus reportajes de investigación sobre corrupción empresarial. El nombre Patricia Méndez hizo que Elena se endureciera. Conocía bien a esa periodista. Hacía años, Patricia había intentado publicar un artículo sobre supuestas irregularidades en Corporaciones Tavares. Elena había usado todos sus contactos e influencia para impedir la publicación, pero la periodista nunca lo había olvidado. Aquello no era coincidencia. «Esta mujer está montando un cerco», Elena murmuró, más para sí misma que para Mauricio. Ella no es lo que parece ser. Una simple camarera no tendría esos contactos, no sabría cómo maniobrar así. «¿Qué quiere que haga, señora?». Elena pensó por un largo momento, sus dedos tamborileando en la mesa. «Prepare una propuesta financiera, generosa, muy generosa. Vamos a ofrecerle una cantidad que resuelva todos sus problemas para el resto de su vida. A cambio, ella nos concede la guarda de Miguel y desaparece. ¿Usted cree que ella aceptará?». Elena sonrió fríamente. «Todo el mundo tiene un precio, Mauricio. Es solo cuestión de encontrar el valor correcto. Y si ella se niega, bueno, entonces sabremos que hay mucho más en esta historia de lo que ella está diciendo, y cuando sepamos lo que ella realmente quiere, podremos actuar adecuadamente». Mauricio salió para preparar los documentos, y Elena volvió a observar la ciudad por la ventana. Abajo, Buenos Aires hervía con millones de personas, cada una luchando sus propias batallas, pero Elena Tavares nunca perdía una batalla. Y no iba a empezar ahora. La sala de reuniones en el 30º piso de Corporaciones Tavares fue cuidadosamente preparada para impresionar. Elena sabía el poder de los símbolos y del ambiente. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Buenos Aires, recordando a cualquier visitante la altura a la que operaba la familia Tavares. La mesa de caoba pulida reflejaba las luces estratégicamente posicionadas y los sillones de cuero italiano eran lo suficientemente cómodos para desarmar cualquier tensión inicial. Cuando Marina entró en la sala, acompañada por Roberto Fonseca, Elena la observó atentamente. La joven ya no usaba el uniforme de camarera. Vestía un pantalón de vestir sencillo y una blusa discreta, pero limpia y bien planchada. Su cabello estaba recogido en un elegante moño y caminaba con la postura erguida sin demostrar intimidación. Elena tuvo que admitir, aunque solo para sí misma, que había subestimado a aquella mujer. «Gracias por aceptar mi invitación». Elena comenzó, haciendo un gesto para que Marina y su abogado se sentaran. «Creo que podemos resolver esta situación de forma civilizada y beneficiosa para todos, especialmente para Miguel». Marina se sentó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Elena. «Estoy aquí porque el doctor Fonseca pensó que sería prudente escuchar lo que usted tiene que decir. Pero que quede claro desde ya, no vine a negociar la vida de Miguel». Elena se permitió una pequeña sonrisa. Todos dicen eso al principio. Abrió una elegante carpeta delante de ella. «Vamos directo al grano, entonces. Yo quiero reconocer a Miguel como mi nieto. Quiero darle el apellido Tavares. Todas las oportunidades que ese apellido puede proporcionar. La mejor educación, los mejores cuidados de salud, un futuro brillante. Y a cambio, estoy preparada para ser extremadamente generosa con usted». Marina cruzó los brazos, su expresión permaneciendo neutra. «Defina generosa». Elena deslizó un documento por la mesa. 5 millones de pesos argentinos, depositados en una cuenta de su elección, exentos de impuestos, suficiente para que usted nunca más necesite trabajar como camarera,
para volver a estudiar si quiere, para empezar un negocio, para viajar por el mundo. Todo lo que necesito a cambio es que usted acepte transferir la guarda legal de Miguel a mí. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante del tráfico allá abajo. Roberto Fonseca hojeó el documento tranquilamente, sin prisa, mientras Marina permanecía inmóvil, su mirada fija en Elena. Finalmente, el abogado cerró la carpeta y miró a su cliente. «¿Marina?» Marina respiró hondo y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Señora Tavares, ¿usted realmente cree que puede comprar a un niño? ¿Que puede llegar aquí con un cheque y yo simplemente voy a entregar a Miguel como si fuera una mercancía?» Elena mantuvo su expresión controlada. «No estoy intentando comprar nada. Estoy ofreciéndole una compensación justa por el tiempo y el esfuerzo que dedicó a cuidar de mi nieto. Estoy reconociendo su contribución». ¿Contribución? Marina dejó escapar una risa amarga. «Yo no hice una contribución, señora Tavares. Yo crié a ese niño. Fui yo quien se despertaba de madrugada cuando tenía fiebre. Fui yo quien le enseñó las primeras palabras, quien curó las rodillas raspadas, quien secó las lágrimas. Miguel no me conoce como una contribución. Él me conoce como madre. Pero usted no es la madre de él», Elena replicó, su voz adquiriendo una aspereza. «Y es hora de que usted acepte eso. Miguel merece más que un apartamento apretado en la boca. Merece más que una vida de limitaciones financieras». Los ojos de Marina se entrecerraron. «¿Entonces es eso lo que usted cree? ¿Que el amor se mide en metros cuadrados y dígitos bancarios? Déjeme contarle una cosa sobre su hijo, ya que usted claramente no lo conocía tan bien como pensaba». Elena sintió la sangre hervir, pero Marina continuó antes de que ella pudiera interrumpir. «Rafael me contó sobre su infancia, sobre cómo usted siempre estaba demasiado ocupada para asistir a sus presentaciones de música, sobre cómo él aprendió a tocar el violín solo porque usted pensaba que las clases de música eran una pérdida de tiempo comparadas con cursos de administración, sobre cómo él se sentía invisible en su propia casa, solo un activo más de Corporaciones Tavares. Usted no tiene el derecho de hablar sobre mi relación con mi hijo», Elena dijo entre dientes, su máscara de control comenzando a resquebrajarse. «Sí lo tengo», Marina respondió con firmeza, «porque Rafael me dio ese derecho cuando confió en mí, cuando me contó sus miedos, sus frustraciones, sus sueños, y principalmente cuando me pidió que protegiera a Miguel de convertirse en solo otra pieza en el tablero corporativo de la familia Tavares». Roberto Fonseca colocó la mano en el brazo de Marina, un gesto sutil de cautela, pero Marina apenas estaba comenzando. «¿Usted quiere hablar sobre lo que Miguel merece? Él merece ser criado con amor, no con obligaciones. Merece tener una infancia, no un cronograma de sucesión empresarial planeado antes de que cumpla 5 años. ¿Y sabe qué más merece? Merece la verdad, toda la verdad». «¿Qué verdad?», Elena preguntó, su voz sonando más alta de lo que pretendía. Marina se levantó lentamente, alisándose el pantalón. «La verdad sobre cómo Corporaciones Tavares realmente opera, la verdad sobre los esqueletos que usted guarda en el armario, la verdad sobre por qué Rafael pasó los últimos meses antes de ausentarse investigando a su propia madre». Elena palideció. «¿Qué está insinuando?» «No estoy insinuando nada, estoy afirmando». Roberto Fonseca también se levantó, colocándose al lado de Marina. Abrió su carpeta y sacó un sobre grueso. «Mi cliente me autoriza a informar que está en posesión de documentos extremadamente relevantes. Documentos que su hijo reunió antes de ausentarse. Documentos que muestran un patrón de irregularidades tributarias, contratos cuestionables y prácticas corporativas dudosas que se extienden por más de 2 décadas». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Esto es una amenaza?» «Es un hecho», Marina respondió tranquilamente, «y usted tiene una elección que hacer. Puede aceptar que Miguel se quedará conmigo, que tendrá una vida feliz y protegida, y que eventualmente, cuando él sea mayor y pueda decidir por sí mismo, tal vez elija conocer a su abuela.
O usted puede seguir intentando comprarme, intimidarme, demandarme, pero si elige ese camino, sepa que yo no voy a retroceder y que esos documentos pueden hacerse públicos. Elena se apoyó en la mesa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo nunca haría eso. Nunca me traicionaría de esa forma. Marina tomó su bolso y se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. Rafael no estaba traicionando a la señora Tavares. Él estaba intentando salvarla de sí misma. Él descubrió cosas que lo asustaron, cosas que él creía que usted ni siquiera sabía que estaban sucediendo en la empresa. Él quería confrontarla, quería que usted corrigiera los errores, pero nunca tuvo la oportunidad. La voz de Marina tembló ligeramente. Y ahora yo tengo la responsabilidad de decidir qué hacer con todo esto que él dejó atrás. Marina, Elena llamó, su voz casi suplicante, una vulnerabilidad rara apareciendo. Por favor, no haga esto. Podemos encontrar un punto intermedio. Puedo aumentar la oferta, puedo garantizar visitas regulares, podemos establecer un acuerdo de guarda compartida. No existe punto intermedio cuando se trata del bienestar de un niño, Marina dijo suavemente, y definitivamente no existe precio que me haga entregar a Miguel. Buenas tardes, señora Tavares. Espero que reflexione bien sobre sus próximas acciones. La puerta se cerró detrás de Marina y Roberto Fonseca, y Elena quedó sola en la enorme sala. El documento de 5 millones de pesos argentinos aún abierto sobre la mesa. Miró la ciudad allá abajo, las luces comenzando a encenderse con la caída de la tarde, y por primera vez en décadas sintió algo a lo que no estaba acostumbrada a sentir: miedo. Miedo de que todo lo que había construido, todo el imperio que había erigido con tanta determinación, pudiera estar a punto de desmoronarse. Y más aterrador aún, miedo de que tal vez mereciera desmoronarse. El apartamento de Marina en La Boca era pequeño pero acogedor. Las paredes pintadas de amarillo claro reflejaban la luz que entraba por la ventana, y había dibujos de Miguel pegados en la nevera con imanes coloridos. Esa noche de viernes, sin embargo, la sala de estar había sido transformada en una sala de guerra improvisada. La mesa del comedor estaba cubierta de documentos, carpetas y un portátil abierto mostrando complejas hojas de cálculo. Marina servía café a los 3 visitantes que habían llegado puntualmente a las 8 de la noche. Roberto Fonseca estaba allí, claro, revisando algunos documentos legales. A su lado estaba Patricia Méndez, la periodista investigativa cuyos cabellos rojizos y ojos atentos no perdían ningún detalle. Y sentada en el sillón más cómodo estaba doña Celia, una mujer elegante de unos 60 y pocos años, vistiendo un conjunto de lino beige y usando gafas de montura dorada. Había en ella una autoridad natural que llenaba el ambiente, una presencia que parecía fuera de lugar en aquel apartamento sencillo. Miguel ya estaba durmiendo en la habitación contigua, y Marina había cerrado la puerta con cuidado antes de volver a la reunión. «Disculpen el lugar apretado», dijo sentándose en la última silla disponible. «No es exactamente una oficina corporativa». Doña Celia sonrió con afecto. «Querida, ya te dije 1000 veces que este lugar tiene más alma que cualquier sala de reuniones que haya frecuentado. Y mira que frecuenté muchas». Tomó la taza de café que Marina le había ofrecido. «Ahora cuéntame, ¿cómo fue el encuentro con la víbora?» Marina no pudo evitar una sonrisa ante la descripción. «Elena Tavares intentó comprarme 5 millones de pesos argentinos. Creyó que podría simplemente firmar un cheque y yo entregaría a Miguel como si fuera una encomienda». Patricia Méndez anotó algo en su cuaderno. Típico de ella. Elena siempre creyó que todo tiene un precio. Por eso está donde está, y por eso va a caer. Roberto Fonseca se ajustó las gafas y miró a Marina con seriedad. «Usted entiende que ahora no hay vuelta atrás, ¿verdad? Al rechazar su oferta y hacer las amenazas que hicimos, declaramos la guerra. Elena Tavares no va a rendirse. Ella atacará con todo lo que tiene». «Lo sé», Marina respondió tranquilamente. «Es exactamente por eso que pasé los últimos 3 años preparándome». Abrió una carpeta gruesa. Miró alrededor de la mesa a cada uno de los rostros que se habían convertido en su familia elegida. «Gracias, por todo.
por creer en mí cuando nadie más creía. Doña Celia extendió la mano y sujetó la de Marina. Me recuerdas tanto a tu madre, querida. Ella tenía esa misma determinación, esa misma fuerza, y si ella estuviera aquí, estaría tan orgullosa de ti. Marina sintió que le ardían los ojos, pero parpadeó rápidamente para alejar las lágrimas. Miró a doña Celia con profunda gratitud. La historia de cómo doña Celia había entrado en su vida era en sí misma digna de una novela. 3 años atrás, cuando Marina estaba desesperada intentando entender los documentos que Rafael le había dejado, fue doña Celia quien apareció. Al principio, Marina no entendió por qué una mujer tan refinada y obviamente bien relacionada se interesaría por una simple camarera con un bebé. Pero con el tiempo, la verdad emergió. Doña Celia no era solo una mujer influyente. Era la tía de Rafael por parte de padre, hermana del fallecido esposo de Elena, y ella había observado a lo largo de los años cómo Elena había transformado la empresa familiar en algo que apenas reconocía, cómo las prácticas se fueron volviendo cada vez más cuestionables, cómo la ambición había superado la ética. Cuando Rafael se ausentó, doña Celia se alejó completamente de Elena, pero nunca dejó de buscar respuestas. Fue una tarde lluviosa que doña Celia encontró a Marina por primera vez. Intentando calmar a Miguel, que lloraba inconsolablemente, mientras ella esperaba el autobús. Doña Celia ofreció un aventón, y en aquel coche, mientras Marina calmaba al bebé cantando una nana, algo en su rostro llamó la atención de la mujer mayor. Era el medallón que Marina usaba en el cuello, un medallón antiguo con las iniciales RT, Rafael Tavares. El mismo medallón que doña Celia le había dado a su sobrino en su 18º cumpleaños. A partir de aquel día, doña Celia se convirtió en la mentora, la madre sustituta y la aliada más poderosa de Marina. Fue ella quien presentó a Roberto Fonseca, un abogado que había sido el mejor amigo del marido de doña Celia y que tenía sus propias razones para querer ver a Elena Tavares responder por sus acciones. Fue ella quien conectó a Marina con Patricia Méndez, que hacía años buscaba evidencias suficientes para exponer las irregularidades de Corporaciones Tavares. Y fue doña Celia quien, con paciencia infinita, enseñó a Marina sobre el mundo corporativo, sobre derecho empresarial, sobre cómo leer balances financieros e identificar irregularidades tributarias. Durante 3 años, Marina trabajó de día como camarera y estudió de noche, no solo cuidando a Miguel, sino transformándose en alguien capaz de enfrentar a Elena Tavares en su propio territorio. Patricia cerró su cuaderno y miró a Marina. Necesito saber, ¿estás absolutamente segura sobre los documentos? No puede haber margen de error cuando publiquemos esto. Elena tiene los mejores abogados del país. Cualquier fallo y ella nos destruye procesalmente. Marina abrió el portátil y giró la pantalla para que todos pudieran ver. Rafael era meticuloso. Pasó meses compilando esto. Hay contratos con empresas fantasma, transferencias bancarias sospechosas a cuentas offshore, documentos fiscales adulterados, acuerdos de licitación fraudulentos y, lo más importante, hay correos electrónicos. Muchos correos electrónicos donde Elena estaba al tanto de todo. Roberto se inclinó para examinar mejor. ¿Cuándo descubrió Rafael todo esto? Marina respiró hondo, recordando las dolorosas conversaciones que tuvieron. Él comenzó a sospechar cuando fue a trabajar a la empresa durante las vacaciones de la universidad. Rafael quería hacer las paces con su madre, quería acercarse. Entonces aceptó una pasantía en el departamento financiero. Fue allí donde notó inconsistencias. Siendo hijo de la dueña, tenía acceso a sistemas que pasantes normales no tendrían, y era inteligente, muy inteligente. ¿Y cuándo te lo contó? Doña Celia preguntó suavemente. Marina sonrió con tristeza, recordando aquellas noches en que Rafael llegaba a su apartamento, angustiado, dividido entre el amor por su madre y el horror de lo que estaba descubriendo. Algunos meses antes de ausentarse, él estaba en conflicto. Quería creer que Elena no sabía la extensión de los problemas, que tal vez eran sus subordinados actuando a escondidas. Pero cuanto más investigaba, más claro quedaba que Elena no era solo cómplice.
Ella era la arquitecta de todo. ¿Y qué pretendía hacer? Patricia preguntó. Él quería confrontar a Elena, darle la oportunidad de corregir todo, de entregarse a las autoridades voluntariamente, de llegar a un acuerdo. Rafael creía en la redención, creía que su madre, en el fondo, tenía un corazón. Marina hizo una pausa, su voz se volvió más pesada. Pero antes de que pudiera hacer eso, ocurrió el accidente. Y todo cambió. El silencio que siguió fue respetuoso, cada persona en la sala absorbiendo el peso de aquella revelación. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Entonces Rafael te dejó todo esto porque confiaba en ti para hacer lo que él no tuvo tiempo de hacer. No exactamente, Marina corrigió. Él me dejó esto porque me hizo prometer que protegería a Miguel por encima de todo, que no dejaría que Elena transformara a nuestro hijo en otra víctima de su ambición. Los documentos eran solo garantía de que yo tendría munición suficiente si necesitaba defenderme. Rafael nunca quiso destruir a su madre. Él quería salvarla. Doña Celia negó con la cabeza tristemente. Mi sobrino siempre fue demasiado bueno para esa mujer. Miró a Marina con determinación renovada. Pero nosotras no tenemos el lujo de su bondad. Elena hizo sus elecciones. Ahora necesita enfrentar las consecuencias. Marina miró alrededor de la mesa, a aquel grupo improbable de aliados. Un abogado renombrado trabajando pro bono. Una periodista investigativa ansiosa por finalmente publicar la verdad. Y una mujer de la alta sociedad porteña que había dado la espalda a su propia familia por principio. Y en el centro de todo, ella misma. Una antigua camarera que se había transformado en estratega. Entonces está decidido, Marina dijo firmemente. El lunes, Patricia publica el primer artículo. Roberto presenta los procesos civiles. Y yo finalmente cumplo la promesa que le hice a Rafael. No de destruir a su madre, sino de garantizar que Miguel crezca en un mundo donde la verdad y la justicia aún significan algo. El lunes amaneció con un cielo despejado sobre Buenos Aires, pero para Elena Tavares parecía que una tormenta había estallado sobre su vida. Estaba en su oficina desde las 5 de la mañana, intentando adelantar trabajo, cuando su celular comenzó a sonar incesantemente. La primera llamada fue de Mauricio, su voz tensa de una forma que ella nunca había oído antes. «Señora Tavares, ¿usted vio el periódico de esta mañana?» Elena frunció el ceño. «Mauricio, usted sabe que yo no leo periódicos impresos. ¿Para qué perder tiempo cuando puedo tener la información relevante filtrada? Usted necesita ver esto. Se lo estoy enviando por correo electrónico ahora. Es sobre Corporaciones Tavares. Es sobre usted». Elena abrió la computadora con una creciente sensación de pavor. Cuando el correo electrónico de Mauricio llegó y ella hizo clic en el enlace, sintió la sangre helarse en sus venas. El titular ocupaba toda la primera página del periódico más respetado de Buenos Aires. Imperio construido sobre arena. Décadas de irregularidades en Corporaciones Tavares reveladas en investigación exclusiva. Y abajo, en letras más pequeñas, por Patricia Méndez. Elena comenzó a leer, y a cada párrafo sentía como si estuviera siendo despojada en plaza pública. Allí estaban detalles que ella creía que solo media docena de personas conocía. Contratos fraudulentos con empresas que existían solo en papel, transferencias millonarias a paraísos fiscales, licitaciones ganadas a través de sobornos documentados. Y lo peor, correos electrónicos. Sus propios correos electrónicos, autorizando, coordinando, planeando cada movimiento ilegal. El teléfono no paraba de sonar. Inversores queriendo explicaciones, socios de negocio amenazando con romper contratos, miembros del consejo en pánico. Elena intentó hacer control de daños, llamar a sus abogados, activar sus contactos en los medios, pero era como intentar contener un tsunami con las manos. A las 9 de la mañana, Roberto Fonseca presentó una acción civil pública, representando a un grupo de accionistas minoritarios que alegaban haber sido perjudicados por las prácticas fraudulentas de la empresa. A las 10, la AFIP anunció una investigación completa de todas las operaciones de Corporaciones Tavares en los últimos 20 años. A las 11,
El Ministerio Público solicitó el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la empresa mientras la investigación estuviera en curso. Elena observaba su imperio desmoronarse en tiempo real. Las acciones de Corporaciones Tavares, que por la mañana aún se negociaban con valor estable, entraron en caída libre. Inversores vendiendo en pánico. El sitio web de la empresa se cayó, sobrecargado de accesos. Las redes sociales explotaron con hashtags pidiendo justicia. Y entonces llegó el segundo artículo de Patricia Méndez, publicado en línea al mediodía. Este era aún más devastador, porque era personal. Titulado El hijo que intentó salvar a su madre, el reportaje contaba la historia de Rafael Tavares, un joven talentoso que había descubierto las irregularidades en la empresa familiar e intentó hacer lo correcto. El artículo pintaba un retrato de Rafael como un héroe trágico, un joven que amaba a su madre pero no podía ser cómplice de sus acciones. Elena leyó cada palabra con lágrimas corriendo por su rostro. Allí estaba su hijo, expuesto al público no como ella siempre lo imaginó, como futuro heredero del Imperio Tavares, sino como alguien que había rechazado todo aquello, como alguien que la había investigado, que había reunido pruebas contra ella, como alguien que había muerto cargando el peso terrible de tener que elegir entre la familia y la justicia. El tercer artículo, publicado a las 3 de la tarde, fue el golpe final. Patricia Méndez reveló la existencia de Miguel, el nieto que Elena solo recientemente había descubierto. Pero la narrativa era completamente diferente de la que Elena había imaginado construir. El artículo mostraba a Marina como una heroína, una mujer sencilla que estaba criando al niño con amor mientras luchaba contra una multimillonaria sin escrúpulos que había intentado comprar la guarda del niño con 5 millones de pesos argentinos. Había fotos. Miguel en el parque, riendo. Miguel con Marina, claramente amado y bien cuidado. Y tenía la historia completa, contada con detalles conmovedores, de cómo Marina había asumido la responsabilidad de criar al hijo de Rafael, honrando su memoria mientras protegía al niño de convertirse en otro peón en el juego de poder de Elena. La opinión pública fue inmediata y brutal. Elena Tavares, que durante décadas había sido vista como una empresaria exitosa, una mujer que había roto barreras en un mundo dominado por hombres, ahora era retratada como una villana. La gente no perdonaba el intento de separar a un niño de quien lo había criado. No perdonaban las décadas de fraude, y definitivamente no perdonaban el hecho de que su propio hijo había intentado exponerla. Al final de la tarde, cuando Elena finalmente consiguió salir de su oficina, había manifestantes frente al edificio, personas con carteles pidiendo justicia, pidiendo que ella respondiera por sus actos. La seguridad tuvo que escoltarla hasta el estacionamiento subterráneo, pero incluso allí, empleados de la propia empresa la miraban con una mezcla de miedo y desprecio. En casa, sola en su mansión vacía en Recoleta, Elena vagó por las habitaciones como un fantasma. Pasó por la habitación de Rafael, aún preservada exactamente como él la había dejado. Vio su violín cubierto de polvo, apoyado en la esquina. Recordó todas las veces que le había dicho que la música era un hobby, no una carrera. De todas las presentaciones que había perdido porque estaba ocupada con la empresa. De todas las conversaciones que nunca tuvieron porque ella estaba demasiado cansada, demasiado estresada, demasiado importante. El teléfono sonó. Era un número desconocido, pero Elena contestó de todos modos, quizás esperando que fuera algún abogado con buenas noticias, algún aliado ofreciendo ayuda. Pero era la voz de Marina. Buenas noches, señora Tavares. Imagino que ha sido un día difícil. Elena sintió la rabia explotar. Usted destruyó todo, todo lo que me llevó una vida entera construir. ¿Está satisfecha? Yo no destruí nada, Elena, Marina respondió tranquilamente, y el uso del nombre de pila fue como una bofetada. Usted se destruyó a sí misma. Todos los fraudes, todas las irregularidades, todas las decisiones antiéticas fueron elecciones suyas. Yo solo saqué a la luz lo que ya existía en las sombras. ¿Qué quiere? Elena preguntó, su voz quebrada. ¿Dinero? Más dinero. Puedo conseguirlo. Puedo vender todo. Puedo transferir propiedades. Solo pare con esto. Por favor. No quiero su dinero, señora Tavares.
Nunca lo quise. Marina hizo una pausa. Quiero que usted entienda algo. Rafael no la odiaba. Él estaba intentando salvarla. Él creía que si reunía suficientes pruebas, si le mostraba el camino de regreso a la honestidad, tal vez usted podría cambiar. Pero usted nunca le dio esa oportunidad. ¿Mi hijo perdió la vida por mis acciones?, Elena preguntó, la voz apenas saliendo. No directamente, pero las elecciones que usted hizo crearon un mundo peligroso a su alrededor. Rafael descubrió cosas que personas poderosas no querían que fueran descubiertas. Él se estaba acercando a verdades que amenazaban no solo a usted, sino a una red entera de personas corruptas. Marina respiró hondo. El accidente de él no fue coincidencia, Elena. Fue consecuencia. Consecuencia de vivir en un mundo donde mentiras y trampas se volvieron rutina. Elena cayó de rodillas en medio de la sala, el teléfono aún contra el oído. No, no puede ser verdad. Rafael descubrió todo esto antes de ausentarse. Él me dejó una carta, explicando sus miedos, diciendo que si algo le sucedía, yo debería esperar el momento justo para exponerlo todo. Él quería que la verdad saliera a la luz, no por venganza, sino por justicia. Marina hizo una pausa, y él quería que Miguel se mantuviera alejado de todo esto, que creciera en un ambiente de honestidad y amor, algo que él nunca tuvo. ¿Qué va a pasar ahora?, Elena susurró. Ahora la justicia seguirá su curso. Los fiscales harán su trabajo. Los tribunales decidirán, y Miguel seguirá siendo criado con amor lejos de toda esta tormenta. Marina respiró hondo. Adiós, señora Tavares. Espero que un día usted encuentre la paz, pero esa paz no vendrá a través del poder o del dinero, vendrá a través de la verdad. La llamada fue terminada y Elena se quedó allí, sola en la oscuridad, mientras afuera la ciudad continuaba su vida normal, indiferente al desmoronamiento de un imperio. 5 años habían pasado desde aquel lunes que cambió todo. El otoño había vuelto a Buenos Aires, trayendo consigo aquella misma lluvia fina y melancólica que parecía marcar los momentos de transformación en la vida de las personas. Pero esta vez, la lluvia caía sobre un escenario completamente diferente. Elena Tavares estaba sentada en una pequeña sala de visitas, sus manos pálidas y arrugadas, descansando sobre la mesa de fórmica desgastada. Ya no usaba los impecables trajes de diseñador que un día fueron su marca registrada. Ahora vestía un uniforme sencillo, el mismo que todas las demás detenidas usaban. Su cabello, antes perfectamente arreglado en salones caros, estaba canoso y recogido en una cola de caballo sencilla. A sus 62 años, Elena parecía haber envejecido décadas. El proceso judicial había sido largo y doloroso. Los abogados intentaron de todo, pero las evidencias eran abrumadoras. Elena fue condenada por fraude fiscal, lavado de dinero y corrupción. La sentencia inicial fue de 15 años, pero con buen comportamiento y acuerdos de colaboración eficaz, donde ella entregó toda la red de corrupción de la cual formaba parte, la pena fue reducida a 8 años. Ella ya había cumplido 5. Corporaciones Tavares fue disuelta. Los activos fueron liquidados para pagar multas y resarcir a inversores perjudicados. Lo que sobró fue puesto en un fondo fiduciario administrado por un consejo independiente, destinado a Miguel, cuando él cumpliera 21 años. Pero no era una fortuna. Era una cantidad modesta que garantizaría su educación y un buen comienzo de vida. Elena oyó pasos del lado de afuera de la sala y su corazón se aceleró. Hacía casi un año desde la última visita. Marina venía ocasionalmente, siempre sola, siempre manteniendo una distancia respetuosa pero firme. Conversaban sobre cosas triviales, sobre el clima, sobre cómo Elena se estaba adaptando a la vida en la prisión, pero nunca sobre Miguel. Elena nunca tuvo el valor de preguntar, y Marina nunca ofreció información. La puerta se abrió y Marina entró, pero esta vez ella no estaba sola. A su lado, sosteniendo su mano con confianza, estaba Miguel. El niño ahora tenía 8 años, alto para su edad, con los mismos cabellos oscuros y los mismos ojos verdes penetrantes que Elena veía en sus sueños todas las noches. Elena sintió que las lágrimas brotaban inmediatamente, pero parpadeó rápidamente para contenerlas.
No quería asustar al niño. Marina y Miguel se sentaron del otro lado de la mesa y por un largo momento nadie dijo nada. «Hola», Miguel finalmente habló, su voz clara y curiosa. «¿Usted es mi abuela?» «Sí», Elena respondió, su voz temblaba. «Soy tu abuela Elena. Es muy bueno finalmente conocerte bien». Miguel estudió su rostro con la honestidad brutal de los niños. «Usted se parece a las fotos de mi padre. Los mismos ojos». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Tu padre tenía los ojos de su abuelo. Es una característica de la familia Tavares. Y tú heredaste eso también». Marina colocó la mano en el hombro de Miguel, un gesto de apoyo y protección. «Miguel quería conocerte», explicó suavemente. «Ha hecho muchas preguntas últimamente sobre la familia, sobre el pasado. Pensé que era hora». «Gracias», Elena dijo sinceramente, mirando a Marina con una gratitud que trascendía palabras. «Gracias por traerlo». Miguel sacó una mochila que llevaba a la espalda y de ella extrajo un estuche de violín. «Aprendí a tocar el violín», anunció orgullosamente. «La tía Marina dijo que mi padre también tocaba. ¿Quiere escuchar?» Elena asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Miguel abrió el estuche con cuidado, revelando un pequeño violín. Con movimientos sorprendentemente confiados para alguien tan joven, posicionó el instrumento y comenzó a tocar. La melodía era simple, pero ejecutada con una delicadeza que le partió el corazón a Elena. Era la misma música que Rafael solía tocar cuando tenía más o menos la edad de Miguel. Cuando terminó, Elena estaba llorando abiertamente. «Eso fue hermoso, Miguel. Tu padre estaría tan orgulloso». Miguel guardó el violín cuidadosamente. «La tía Marina dice que soy bueno. Voy a presentarme en el recital de la escuela el próximo mes». Hizo una pausa, mirando a Marina como si pidiera permiso. «¿Puede venir?» Elena miró a Marina esperando que ella dijera que no, que pusiera los límites necesarios. Pero para su sorpresa, Marina asintió levemente con la cabeza. «Creo que podemos conseguir una autorización especial para eso, si quieres», Marina dijo suavemente. «Me encantaría», Elena susurró. «Sería un honor». Conversaron por otra hora. Miguel contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las clases de violín y cómo estaba aprendiendo matemáticas. Habló sobre la casa donde vivían ahora, una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo. Habló sobre doña Celia, a quien llamaba abuela Celia, y cómo ella le enseñaba a hacer galletas. Habló sobre todo con la alegría inocente de un niño que conoce amor y seguridad. Cuando llegó la hora de irse, Miguel abrazó a Elena por encima de la mesa, un abrazo rápido pero genuino. «Fue lindo conocerla, abuela», dijo. «¿Puedo volver otra vez?» «Siempre que tu tía Marina lo permita», Elena respondió mirando a Marina con gratitud. Después de que Miguel salió con el guardia para esperar afuera, Marina se quedó unos minutos más. Observó a Elena en silencio por un momento antes de hablar. «Él es feliz, sabe, muy feliz. Tiene amigos, le va bien en la escuela, está rodeado de amor». «Lo veo», Elena dijo, «y estoy agradecida. Más agradecida de lo que usted puede imaginar». Marina se inclinó hacia adelante. «Sabe, Elena, durante mucho tiempo yo la odié, la culpé por todo, por la ausencia de Rafael, por las dificultades, por todo. Pero con el tiempo entendí que usted también era víctima de sus propias ambiciones, de sus propias elecciones, de un sistema que valora el poder por encima de la humanidad». «No me disculpe», Elena dijo firmemente. «Yo hice elecciones terribles, lastimé a personas, incluyendo a mi propio hijo. Merezco estar aquí». «Tal vez», Marina concordó. «Pero Rafael no quería que yo la odiara. Él quería que usted tuviera la oportunidad de cambiar, de redimirse. Entonces, es eso lo que estoy intentando hacer. Darle a usted esa oportunidad. No por mí, sino por él y por Miguel». Marina se levantó para irse, pero Elena la llamó. «Marina, espere. Hay algo que necesito contarle. Algo que usted merece saber. La verdadera historia». Marina volvió a sentarse, su expresión cautelosa. «¿Qué historia?» «Sobre la madre biológica de Miguel. ¿Sobre quién era ella?» Elena respiró hondo, preparándose para finalmente revelar el secreto que había guardado por tanto tiempo.
El nombre de ella era Isabela. Isabela Fonseca. Marina palideció. ¿Fonseca como Roberto Fonseca? Sí, Isabela era sobrina de Roberto, pero más importante que eso, ella era bisnieta de Carlos Tavares, el hermano de mi difunto marido. Elena entrelazó las manos, la culpa pesando en cada palabra. Hace 30 años, cuando mi marido se ausentó de un ataque cardíaco repentino, él me dejó la empresa a mí y a Carlos en partes iguales. Carlos era un hombre bueno, honesto, pero no tenía visión de negocios. Yo quería expandir, arriesgar, crecer. Él quería mantener las cosas pequeñas y éticas. ¿Y qué hizo usted?, Marina preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Yo lo traicioné. Usé prácticas legales pero antiéticas para diluir su participación. Hice acuerdos a sus espaldas con otros accionistas. Básicamente le robé la mitad de su empresa. Carlos nunca se recuperó. Él se apartó, llevó a su familia lejos y se negó a tener cualquier contacto conmigo nuevamente. Elena se limpió las lágrimas. Años después, cuando Isabela nació, ella era la esperanza de la familia. Bonita, inteligente, llena de vida. Y entonces ella conoció a Rafael. ¿Se conocieron en la universidad?, Marina preguntó. Sí. Ninguno de los dos sabía de la conexión familiar al principio. Cuando lo descubrieron ya estaban enamorados. Rafael vino a contarme, creyendo que sería una reconciliación perfecta. Pero yo prohibí la relación. Dije que él tenía que elegir entre ella y la familia. Elena cubrió su rostro con las manos. Él la eligió a ella, y cuando Isabela quedó embarazada planeaban casarse en secreto. Pero entonces hubo complicaciones en el embarazo. Isabela falleció en el parto, y Rafael se quedó solo con un bebé y un mundo de dolor. Fue cuando él me conoció, Marina dijo suavemente. Yo estaba trabajando en el hospital, llevando comida a los pacientes. Él estaba en el pasillo, sosteniendo a Miguel, completamente perdido. Yo lo ayudé. Y continué ayudando. Y él se enamoró de usted, Elena dijo. Porque usted hizo por él lo que yo nunca hice. Usted lo vio, usted se preocupó, usted no lo juzgó. Miró a Marina con admiración genuina. Usted se convirtió en la madre de Miguel no por obligación, sino por amor. Y usted protegió a mi nieto del mismo destino que yo infligí a mi hijo. Marina estaba llorando ahora también. Rafael descubrió toda esta historia antes de ausentarse. Él estaba intentando reunir evidencias no solo de los fraudes corporativos, sino del fraude original. Él quería restaurar la parte de la empresa a la familia de Carlos, a Miguel, como compensación. Él quería corregir sus errores. Y yo nunca le di esa oportunidad, Elena susurró. Estaba tan ocupada protegiendo mi imperio que no me di cuenta de que estaba destruyendo mi familia. Rafael no se fue por casualidad, Marina. Él se estaba acercando a verdades peligrosas sobre personas poderosas conectadas a mis negocios, personas que no tolerarían ser expuestas. Las dos mujeres se quedaron sentadas en silencio, el peso de todas aquellas revelaciones llenando el espacio entre ellas. Finalmente, Marina se levantó nuevamente. Miguel nunca sabrá los detalles sórdidos de todo esto, pero él conocerá la verdad básica, que su padre era un hombre bueno que intentó hacer lo correcto, que su madre biológica era una mujer maravillosa, y que usted, a pesar de todos sus errores, también puede elegir ser mejor. Es mucho más de lo que merezco, Elena dijo. No es sobre merecimiento, es sobre darle a un niño la oportunidad de conocer toda su historia, no solo las partes bonitas. Marina fue hasta la puerta. Le enviaré fotos del recital y volveremos para otra visita pronto. Después de que Marina salió, Elena se quedó sola en la sala por unos minutos, procesando todo. Afuera, a través de la pequeña ventana con rejas, ella podía ver el cielo gris de Buenos Aires. La lluvia había parado y un rayo de sol intentaba romper las nubes. Elena pensó en todo lo que había perdido: el imperio, la reputación, años de libertad. Pero ganó algo también: la posibilidad de redención, la oportunidad de conocer a su nieto, de finalmente entender lo que realmente importaba. No era el poder, no era el dinero, no eran los títulos o logros corporativos. Era amor, era familia,
Era la valentía de admitir errores e intentar, aunque tarde, corregirlos. Afuera de la prisión, Marina y Miguel caminaban de la mano en dirección al coche. Miguel estaba animado, contando todo lo que le había dicho a su abuela. Marina escuchaba con una sonrisa, su corazón más ligero de lo que había estado en años. «Tía Marina», Miguel preguntó de repente, «¿usted cree que la abuela Elena podrá salir de la prisión algún día?» Marina se detuvo y se arrodilló frente al niño, mirándolo directamente a sus ojos verdes. «Sí, mi amor, en algunos años ella saldrá. Y cuando eso suceda, si ella ha cambiado, si ella ha aprendido, tal vez podamos darle una oportunidad de ser parte de nuestras vidas. De verdad». «Me gustaría eso», Miguel dijo. «Ella parece triste. Creo que ella necesita una familia también». Marina abrazó al niño con fuerza, maravillada con la capacidad de compasión de un niño. «Tienes el corazón de tu padre, ¿sabes? Un corazón enorme, capaz de perdonar y amar incluso cuando es difícil». Entraron en el coche y Marina condujo hacia casa, aquella casa sencilla pero llena de vida que habían transformado en hogar. Doña Celia estaría esperando con la cena lista, ansiosa por escuchar cómo fue el encuentro. Y después de la cena, Miguel practicaría violín mientras Marina revisaría los trabajos de la universidad. Ella finalmente había logrado ingresar a la universidad para estudiar Derecho, realizando el sueño que Rafael siempre supo que ella tenía. La vida no era perfecta. Todavía había cuentas que pagar, desafíos que enfrentar, días difíciles. Pero era una vida construida sobre verdad y amor, una vida donde Miguel crecía conociendo no solo privilegios, sino valores, conociendo no solo su legado financiero, sino su legado moral. Y en algún lugar Marina sabía, Rafael estaba observando y sonriendo, sabiendo que su hijo estaba exactamente donde necesitaba estar, rodeado por personas que lo amaban no por lo que representaba, sino por quien era. La verdadera herencia que Miguel recibiría no sería medida en cuentas bancarias o acciones corporativas. Sería medida en lecciones de carácter, en ejemplos de valentía, en historias de redención y perdón. Sería la herencia de saber que incluso de los errores más terribles, incluso de las traiciones más profundas, es posible que surja algo bueno. Es posible elegir un camino diferente. Y en aquella tarde en Buenos Aires, mientras el sol finalmente rompía las nubes e iluminaba la ciudad con una luz dorada, 3 generaciones de la familia Tavares, cada una en su propio lugar, cada una en su propio viaje, estaban finalmente aprendiendo lo que realmente significaba pertenecer a una familia. No se trataba de apellidos poderosos o fortunas acumuladas. Se trataba de elegir todos los días ser mejor de lo que se fue ayer. Se trataba de proteger a quienes amamos, incluso cuando eso significa protegerlos de nosotros mismos. Y se trataba de entender que el verdadero legado que dejamos no es lo que construimos con nuestras manos, sino lo que plantamos en los corazones de aquellos que vendrán después de nosotros. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Marina y Miguel haya tocado sus corazones. Esta narrativa nos muestra que nunca es tarde para buscar la redención, que el amor verdadero supera las barreras sociales y que las elecciones que hacemos hoy construyen el mundo que dejaremos para las próximas generaciones. Si esta historia le emocionó tanto como nos emocionó al crearla, le pedimos que deje su me gusta en el video y se suscriba a nuestro canal. Hemos preparado una playlist especial con historias igualmente envolventes que encontrará haciendo clic aquí al lado. Todos los días traemos narrativas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la redención y la fuerza del amor verdadero. Deje en los comentarios qué parte de la historia le conmovió más. Queremos saber su opinión. Cuéntenos si usted cree en el poder del perdón, si cree que Elena merecía una segunda oportunidad. ¿Y qué haría usted en el lugar de Marina? No se pierda nuestros próximos contenidos. Cada historia es un viaje único de emoción y reflexión. Hasta la próxima, y recuerde, la verdadera riqueza está en las personas que amamos y en los valores que cultivamos.